Tercera parte y última del libro ¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo logrado entre hijos y padres, de Joan Garriga Bacardí. Tercera parte. ¿Qué sucede cuando rechazamos a nuestros padres y aquello que nos han dado, es decir, sus monedas? Las personas que rechazan sus monedas se sienten más vacías y andan esperando que otros o alguna cosa los llene. A veces la pareja, otras los hijos o el trabajo o la riqueza o la justicia o la religión o lo que fuere, y se resisten a dar lo que tienen para dar a la vida. Muchas son las zanahorias que perseguimos de manera vana a lo largo de la vida, cuando la solución es apearse del burro, o literalmente dejar de ser burros y cambiar nuestro punto de vista, dejando así de sufrir y hacer sufrir inútilmente. Si rechazamos, nos debilitamos y, como digo, solemos buscar en los demás lo que nos falta. En cierto modo, permanecemos como niños tiránicos que decimos a la vida y a nuestros padres cómo deberían ser, en lugar de aprender de lo que es, de tomarlos como son o fueron. La realidad está, por supuesto, para ser modificada y mejorada, y así lo hacemos todos los días. Tratamos de cambiar lo que se puede cambiar, pero de lo que ya fue, es mejor hacernos discípulos y tratar de aprender algo que nos sirva ahora. Cuando no aceptamos la realidad de lo que nos ha tocado, en cierto modo también nos negamos a nosotros mismos. Quien niega sus orígenes desdibuja su identidad. Quien amputa una parte de su trayectoria se encuentra eternamente en fuga, intranquilo. Sartre decía, no importa tanto lo que me han hecho, sino lo que yo hago con lo que me han hecho. Al final, es mejor y más útil que la responsabilidad esté en nuestro tejado y trabajar con nuestra historia para convertirla en aliada, abriéndole nuestro corazón a pesar de las heridas o justamente abriéndonos a ellas. Únicamente logramos trascender lo que aceptamos. Pero a veces el rechazo parece que nos da una fuerza especial, ¿verdad? Sí, es cierto, y podemos cometer el error de pensar que esa fuerza es la verdadera fuerza de la vida, pues es de tal magnitud aparente que es fácil creer que nos bastará con ella para avanzar hacia una vida plena. En realidad, aunque se trata de una fuerza impetuosa, apasionada e intensa, puede tomar muchos rostros y se nutre de su propio combustible emocional. Victimismo, queja, sollozo, resentimiento, sed de justicia, rencor, venganza, hedonismo, perfeccionismo, vanidad, orgullo, etc. Es una fuerza enorme que configura el paisaje del sufrimiento humano, como se dice en el cuento. Representa una inmensa galería de personajes y posturas existenciales sobre las que las personas tratamos de sostenernos cuando carecemos del coraje
y de la humildad suficiente para asumir nuestras heridas, nuestras bendiciones, para apoyarnos en la realidad tal como es, en nuestros padres tal como son. Esta fuerza es intensa, ciega e impetuosa, porque es falsa. Y es falsa porque no procede de la realidad, sino de la oposición y de la negación de esta. Es una fuerza que nos hace creer que se nos deben compensar nuestras carencias y que, por nuestro sufrimiento, somos merecedores de ciertos derechos. Pero hay algo que debemos aprender. Ningún sufrimiento concede derechos. Ninguna postura existencial edificada sobre heridas concede merecimientos. Como se afirma en el relato, el único sentido de este sufrimiento, que no es dolor, es hacer sufrir a los demás, ya que únicamente el dolor genuino despierta la compasión. ¿Por qué no es adecuado buscar en otros aquello que no obtuvimos en el seno familiar? Es decir, cubrir con otros nuestras carencias afectivas. Porque sería como intentar abrir una puerta con un martillo en lugar de con una llave. Con el martillo a lo mejor podemos abrirla, pero la romperemos y no volverá a servir como puerta. Y también por otra razón, que aprendí de los muchos casos que he visto como terapeuta, porque esos afectos, aun siendo muy sentidos, nunca pueden sustituir de verdad a otros afectos. Un afecto no sustituye a otro, como una persona no puede sustituir a otra en nuestro corazón. Por ejemplo, una versión clásica y común del enamoramiento consiste en esperar que el otro tenga aquello que uno no tomó de los padres y nos lo dé. Cuando es solo un poquito, quizá pueda funcionar. Sin embargo, cuando es mucho, resulta demasiado e imposible. Reconozco que es formidable cuando uno recupera la esperanza de que, en algún lugar, podrá alcanzar las tan preciadas monedas. Pero esta es una esperanza vana, porque, de hecho, el otro o la otra solo pueden dar aquello que tienen y les corresponde por su posición, aún queriéndolo dar todo y amando plenamente. Una pareja es una pareja, o como se dice en el cuento, una relación entre adultos fundada en la igualdad de rango, el intercambio equilibrado y la sexualidad. Es una relación contractual y no incondicional. Hace que las personas se despidan de la infancia. Igual sucede con los hijos. No podemos esperar de ellos lo que no pueden darnos. Sin embargo, algunos padres sí esperan que sus hijos cubran sus carencias y ejercen un chantaje emocional inconsciente sobre ellos, lo cual hace muy difícil a esos hijos independizarse y liberarse de ese lazo insano. Crean vínculos especiales con sus hijos o hijas, cuando a ellos les basta con un vínculo normal. Tienen suficiente con sentirse cuidados, queridos y pertenecientes y libres, nada más. Un hijo o hija especial se distingue porque de manera inconsciente su padre o madre están convencidos de que tiene las monedas que necesita. Entonces se relacionan con este hijo de una manera especial, llena de expectativas. De manera no muy consciente,
buscan en los hijos lo que les falta, anhelan llenar sus vacíos y lo que no tomaron de sus padres o de sus parejas. Y esto es un peso notable para los hijos. Algunos de ellos lo asumen por amor a los padres y sacrifican su vida, involucrándose con intensidad. Otros encuentran oportunidades y la presión de su autonomía y desarrollo les empuja con tesón. Hay que saber que en el fondo los hijos aman ciegamente a sus padres y a su familia y se implican con lo que el sistema y los padres requieren, con lo que quedó inconcluso a través de sus cargas y sufrimientos. Esto no ayuda a nadie, por supuesto. El amor ciego trae mucha enfermedad. Ojalá se cumpliera el orden de las relaciones humanas en las familias para que las personas sean más dichosas y en especial dos normas: que todos forman parte en igual medida y que los posteriores no cargan con asuntos de los anteriores. Es difícil, claro. ¿Cómo un hijo puede desatenderse cuando ve triste o infeliz a la madre o al padre, o no confía en que estén bien sostenidos en la vida? Lo que ayuda es que el hijo pueda aclarar los enredos y respetar el destino de los padres y saber que no le corresponde tener las monedas que a los padres les faltan, ni ser padre o madre de sus padres, ni responsable de la felicidad o la vida de los padres, etc. Cuando un hijo se desarrolla y sale del lugar de apoyo de uno de los padres, por ejemplo, se quiebra un equilibrio establecido en el sistema y este padre tiene una nueva oportunidad de encontrar lo que le falta o de resolver lo que no está resuelto. A veces, por ejemplo, los padres perdieron muy pronto a sus padres o tienen penas no aclaradas. Todo esto tiene que quedar con ellos para que lo puedan integrar y así se les respeta y se les toma tal como son, incluidas sus dificultades. Volviendo a la pregunta, la respuesta es que nadie puede dar algo que no tiene ni le corresponde. Por eso, cuando se está buscando en el lugar equivocado, la pareja puede seguir o no, pero no sigue el bienestar. Las asociaciones, amistades y relaciones cercanas pueden seguir o no, pero no sigue el crecimiento y la sonrisa compartida. Para muchos, es una oportunidad para cambiar, para preguntarse de nuevo. Para otros, no. A veces incluso se actualiza con redoblado impulso el rostro cegado del hijo cuando deja la casa de los padres. Eso le puede llevar a aumentar su empecinamiento, a reactivar las razones, los rencores y los argumentos, por mucho que le hagan más infeliz. Pero a veces sufrimos de verdad. Sabemos que cualquier sufrimiento se sostiene sobre buenas razones y viene envuelto con brillantes argumentos. Esto lo hace más vendible, más justificable. Sin embargo, el único sentido del sufrimiento, que no es dolor, es hacer sufrir a los demás. La solución a este sufrimiento es muy simple. Si sabemos que buscamos en el lugar inadecuado y que esto nos mantiene insatisfechos, quizás podamos rectificar y al fin buscar en el lugar adecuado, que siempre es con los padres y con la integración de nuestra historia personal, es decir, aprendiendo a apreciarla por dolorosa que fuera. En la práctica, las dinámicas familiares y afectivas son muy complejas y sutiles, y a menudo una crisis, separación, problema con los hijos o cualquier otro revés suele ser una oportunidad para sacar a flote y revisar lo que se necesita recolocar con los padres
o con la familia de origen y afrontar los asuntos pendientes con ellos. Cuando nos falla el camino con el que pretendíamos llenarnos, cuando nos devasta una crisis, cuando se agota un tramo de nuestro camino, quizá se abre una oportunidad, sobre todo si somos capaces de permanecer en nuestra fragilidad y abrir el corazón. Como todas las demás personas, los padres son más reales que perfectos y es suficiente con que así sea. Quien exige perfección se queda solo, ni siquiera se tiene a sí mismo, porque también se percibe imperfecto. Las ideas de perfección pertenecen al reino de nuestras imágenes mentales, pero no a la realidad, la cual seguramente anda poco preocupada por sí misma y por su mejoramiento. Y es que quizá la realidad sea perfecta en sí misma, tal como es en este momento, incluyendo nuestros deseos de cambiarla, tan reales también. Lo que ayuda no es muy popular, pero ayuda, y consiste en estar de acuerdo con mente, cuerpo y alma, incluso con el dolor que uno siente. Es estar de acuerdo en el corazón con que las cosas son como son y abrirse emocionalmente a ello. La mayoría de las personas aman profundamente a sus padres y cuando dejan de cerrarse con sus argumentos defensivos, reabren su corazón y atraviesan el dolor. Les vuelve el amor y la ternura para con ellos. También descubren que los padres fueron niños un día y también su corazón fue frágil y aprendió a defenderse, que ellos vivieron a sí mismos sus carencias y pesares. Bastaría con que aceptáramos el dolor de la misma forma que otras experiencias de la vida, para estar más cerca de la serenidad y del amor, que es lo que hace que las personas nos sintamos plenas. Probablemente el malestar interior no se basa en no ser queridos, sino más bien en que somos nosotros los que ya no queremos. Al fin, lo que ayuda es que cada uno esté en el lugar que le corresponde en la cadena de la vida y que cada uno tome de sus anteriores la fuerza y la antorcha vital, en lugar de pretender encontrarla en los posteriores o en los espejismos más habituales de la vida, la riqueza, el poder o el afán de notoriedad. ¿Cómo podemos aceptar en la práctica diaria a nuestros padres y sus monedas? A través de la humildad y amparados en un deseo verdaderamente real de ser libres y felices. En realidad, a la plena libertad la tenemos más de lo que la deseamos, porque nos deja desnudos frente a nuestras hondas verdades y a la responsabilidad de nuestra vida. Se acabaron las excusas y las acusaciones. Lo mismo ocurre con la felicidad. Es más cómodo buscarla que vivirla ahora. Muchas personas prefieren sufrir y reclamar que actuar y tomar la vida en sus manos, gozando de su parcela de bienestar y desarrollándose hacia su centro interior dichoso. Por lo demás, la pretensión de no aceptar a los padres es esto, pretensión. Porque, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar algo que la vida ha determinado? La vida impone su realidad y nosotros, a lo sumo, podemos desgañitarnos en balde gritando que debería haber sido diferente, pero así solo perdemos nuestra energía. Hay una máxima
de ciertas tradiciones de sabiduría que vendría a decir: asentimiento es liberación, o al revés, oposición es sufrimiento. Tomar a nuestros padres y honrarlos tal como son tiene consecuencias. La principal es que nos comprometemos con la vida que tenemos. En el fondo, honrar a los padres significa hacer algo bueno con la vida que nos han dado y traspasar nuestros dones y talentos. Algunas personas prefieren no tomar a sus padres para ahorrarse el trabajo de tomar en serio su vida y prefieren sufrir con ello, hacer sufrir a los demás. He repetido a menudo que el sentido de la mayor parte del sufrimiento es hacer sufrir a los demás, porque lo que vemos habitualmente es que el sufrimiento exige algo de los demás, es manipulativo. Me refiero al sufrimiento como posición en la vida: víctima, quejoso, perseguidor, culpabilizador, etc. No al sufrimiento real que experimentamos con los reveses dolorosos o las pérdidas. Muchas veces, aceptar a los padres se logra a través de la rendición que nos llega al comprender que también ellos tuvieron problemas y, sobre todo, lo que vivimos fue exactamente lo que necesitábamos para edificar la vida que tenemos. De este modo, nos ponemos en paz con nosotros y con nuestra historia. Para aceptarles, muchas personas deben superar el desamor recibido durante años o toda la vida, e incluso el daño físico y psicológico. ¿Cómo podemos ver ese dolor infligido como una aportación en nuestro camino de crecimiento personal? Hay una frase que yo aprecio mucho que dice: la desdicha abre al alma a una luz que la prosperidad le niega. Por supuesto que no buscaremos voluntariamente ninguna desdicha, pero debemos saber que podemos tomar las dificultades como oportunidades. ¿Cuántas personas no sintieron que una enfermedad les despertaba y les ponía en sintonía con horizontes de sabiduría desconocidos? El sufrimiento asumido convierte a las personas en más reales. Es cierto que algunas personas se criaron con padres peligrosos, terribles, y es natural que deban apartarse de ellos para sobrevivir y poder desarrollarse, pero en su vivencia interna pueden llegar a aceptar su destino doloroso, y esto es un viaje, a veces heroico. En cambio, ¿qué valor tienen las personas que se quejan todo el tiempo de sus padres? Las personas prudentes se apartan de ellos porque saben que serán los próximos en fallarles. Las personas necesitamos confirmar nuestras hipótesis vitales y quienes se ponen el disfraz de víctimas, por ejemplo, necesitan confirmarlo generando relaciones en las que les fallen para poder seguir quejándose. En fin, es el gran teatro de las pasiones humanas. Lo que nos hermana esencialmente con todos los demás es el amor, pero también el dolor. Víctor Hugo recomendaba que estuviéramos tristes por lo menos un día al año para sentir el aroma de nuestra humanidad. Lo que hay que decir también es que la mayoría de los padres quieren a sus hijos, aunque en ocasiones no puedan, debido a su propio dolor, expresarlo y vivirlo de manera que el hijo se sienta bien. Ojalá estos hijos puedan desarrollarse bien y de esa manera regalar algo bueno a la propia historia familiar. En la práctica budista de tocar la tierra,
descrita por el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, hay una primera postración en agradecimiento a los antepasados que expresa lo siguiente: veo que el origen de mis raíces procede de mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas y de todos mis antepasados. Sé que solo soy la continuación de este linaje ancestral. Por favor, apoyadme, protegedme y transmitidme vuestra energía. Sé que donde quiera que los hijos y nietos estén, los antepasados también están ahí. Sé que los padres aman siempre y apoyan a sus hijos y a sus nietos, aunque no siempre sean capaces de expresarlo eficazmente por culpa de las dificultades que han tenido. Veo que mis antepasados han intentado construir un modo de vivir basado en la gratitud, la alegría, la confianza, el respeto y el amor compasivo. Como continuación de mis antepasados, me postro profundamente y permito que sus energías fluyan a través de mí. El protagonista del cuento acude en cierto momento al terapeuta. ¿Es una buena ayuda? Cualquier ayuda real y positiva es buena. Ahora bien, los terapeutas que creen tener las monedas crean vínculos estrechos y prolongados con sus pacientes, mientras que los que saben que no las tienen sienten que solo están de paso, un tiempo nada más, y ayudan con respeto y rotundidad. Son humildes. Ambos tratan de hacerlo mejor y ayudan a su manera, pero los que piensan que tienen las monedas se relacionan con sus pacientes en contra de sus padres y tratan entre los dos de ser mejores que los padres. Al excluir a los padres de su corazón y al señalarlos con el dedo acusador, alimentan la falsa fuerza del paciente y lo hieren. Porque sabemos que el paciente y el niño que sigue viviendo en su interior continúa amando profundamente a sus padres y les guarda lealtad, aunque en otro nivel no alcance a tomar sus monedas por el escozor de las heridas u otras causas. En las profundidades del alma, aunque el hijo rechace a sus padres, también se identifica con ellos. Y cuando no puede tomarlos y quererlos, tampoco logra quererse a sí mismo. En lo profundo, es difícil un genuino amor hacia nosotros mismos, si al mismo tiempo no hemos hecho el proceso de quererlos y respetarlos a ellos. En lo más profundo, hay una extraña y oculta lealtad hacia los padres, de manera que el hijo los interioriza aunque no quiera. Se puede hacer más libre de ellos a través de su aceptación. Ama y sé libre. Y podemos amarnos a nosotros mismos tal como somos, imperfectos y no tal como deberíamos ser en nuestras imágenes ideales. Las imágenes ideales actúan como faros para guiar el camino que deseamos caminar, para llegar a ser el que queremos ser. Es decir, fabricamos imágenes buenas de cómo nos gustaría vivir para atraer la posibilidad de que ocurra. Por otro lado, asumimos nuestras limitaciones y posibilidades en cada momento. Los terapeutas que saben que no tienen las monedas piensan que nada se logra cuando hay malos, cuando hay personas señaladas con el dedo acusador como malos, por ejemplo, los padres. Como se explica en el relato, su enfoque es el amor a todo
y a todos. Lo que ayuda profundamente a dejar patrones nefastos atrás consiste en lograr apreciar y dignificar a los que fueron malos o se comportaron mal, o tuvieron destinos desgraciados, etc. Aunque la tendencia de la mente lógica y racional sea seguir rechazándolos, el corazón y la salud funcionan de otra manera. Los sistemas familiares actúan como un todo, como una mente grupal, y tienden a atraer o repetir lo que ocurrió antes, especialmente cuando no fue resuelto a través del amor y la aceptación. Por ejemplo, algunos hijos piensan que tienen que querer a uno de sus padres, al que catalogan de bueno, y que deben despreciar al otro, al que tildan de malo. Es decir, escinden su corazón entre el bien y el mal y se ponen de juzgadores. La paradoja es que es muy habitual que luego busquen personas parecidas al progenitor rechazado o ellos mismos se le parezcan. La paz y la dicha en las familias viene cuando todos pueden tener un buen lugar y cuando cada uno puede tener el lugar que le corresponde. O sea, que los padres sean padres, los hijos, hijos, la pareja, pareja. La única medicina es la inclusión y la apertura del corazón, de manera que el pasado ya pueda quedar como pasado. Tomar las monedas no es un acto ideológico, algo que uno pueda decidir que ocurra. Es el resultado de un profundo proceso emocional, de un proceso corporal y de una actitud. Este proceso exige mucho del cuerpo y de los sentimientos. Obliga a visitar y bucear en este cuerpo histórico donde se alojan los buenos sentimientos y también aquellos que llegan a ser amenazantes para nosotros, hasta lograr hacerles espacio, permitir que circulen, que se libere el dolor, que se reaprendan recursos y que el cuerpo recupere su confianza, su gracia y su vitalidad natural. A este cuerpo que vivió tanto, que soportó traumas, heridas y miedos, podemos agradecerle su fortaleza y acariciarlo lo suficiente para que palpite de nuevo, con la fuerza de la vida, y pueda volver a exponerse a tener una relación feliz con los demás. A veces, durante este proceso, las personas que sufrieron graves abusos y traumas pueden imaginar que toman en brazos al niño que fueron y le recuerdan su inocencia. Decirle, por ejemplo, sé que sufriste mucho con tus padres en ciertos momentos y con estas raíces tú vas a crecer y con estas cicatrices tú vas a ser grande también. De manera que ahora te tomo en brazos y seguimos nuestro camino. Al final, todo ha salido bien. Respecto a lo que fue doloroso con los padres, ellos, como mayores, pueden llevar su culpa y su responsabilidad. Y tú, como niño, puedes seguir queriéndolos tal y como son y conservar tu inocencia. Pueden aprender a no abusar de sus abusos e integrarlos en beneficio de su vida y de la de los demás. Una gran realización. Pueden incluso hacerse más sensibles a la ayuda que otras personas pueden necesitar. Pueden renunciar a los beneficios secundarios de mantener una postura de víctima que se siente con el derecho a tener que ser compensada.
Por tanto, el proceso también exige dar el brazo a torcer, renunciar a las posturas manipuladoras y a la falsa fuerza que hemos adoptado cuando construimos una actitud en la vida enraizada en la oposición, en el resentimiento, en el victimismo, etc. El hijo también puede aprender a renunciar a su posición de fiscal y juez de sus padres, a sintonizarse con los propósitos misteriosos del vivir, a asentir ante su propio destino, ya que, como dice Cleantes, los destinos guían a quien los acepta, pero arrastran a quien se les resiste. En fin, no se trata de convertir el honrar a nuestros padres en un movimiento artificial y meramente positivista de vestir los hechos del color que nos convenga. No, es algo más, algo que requiere un coraje mayor y una actitud emocional transparente, veraz y comprometida. Se trata de amar reconociendo las heridas y permitiendo que nuestros padres lleven la responsabilidad de lo que fue difícil o equivocado y seguir amándolos con sus errores y su realidad, tal como es y tal como fue. Se trata de aceptarlos con realismo, con respeto y con amor. ¿Qué lecciones podemos extraer los que somos padres del cuento de las monedas? Hay tanta grandeza en el hecho de ser padres y tantos padres detrás de cada padre, unas raíces tan antiguas en cada historia familiar, y todos supieron cómo hacerlo para que la vida prosperara. Por esto estamos aquí. Ellos son los maestros verdaderos. Todos los padres tienen la capacidad para encontrar su propio camino en la manera de sentir, educar y querer a sus hijos. Los padres tienen los recursos suficientes y necesarios para criar y educar a sus hijos. A veces se habla de las escuelas de padres y a mí la idea me produce cierta confusión. La imagen de escolarizar a los padres me resulta extraña. ¿No es cierto que cuando pretendemos escolarizar a los padres los convertimos en más pequeños y los invalidamos en lugar de hacerlos confiados y grandes? Cada parte encuentra su grandeza cuando es respetado como tal y también cuando siente el derecho a no ser perfecto y a cometer errores. Me parece que pretendemos regular demasiado, exigimos demasiados manuales de instrucciones, demasiados cursillos. Ser padre y madre es, en primer lugar, algo biológico. Es el vehículo de la sexualidad y el instinto, y quizá del amor, en muchos casos. Esto no quiere decir que los padres no traten de aprender lo adecuado a cada momento para el buen desarrollo de sus hijos, o que no busquen soluciones para los problemas o dificultades que no logran superar. Lo que sí se enseñaría en esas escuelas de padres, y enseño, es sobre dinámicas familiares, sobre las leyes del bienestar en las familias, sobre resolución de problemas reales, sobre los órdenes del amor que hacen que las personas fertilicen sus vidas en bienestar y dicha. Lo hago cuando los padres o los hijos o las parejas o los enfermos o los que atraviesan dificultades lo solicitan y asumiendo que ellos seguirán siendo los maestros de su vida y yo trabajaré a su servicio como uno que aprende todo el tiempo, poniendo mi conocimiento y experiencia a su disposición. De hecho, es lo que hago en mi profesión, especialmente
dando seminarios en los que las personas resuelven sus problemas y al mismo tiempo aprenden. ¿Cuál es para usted el sentido último de ese aprendizaje? Al final, se trata de lograr una vida plena. El secreto, creo yo, es tomar con alegría lo que la vida nos trae y soltarlo con la misma alegría cuando nos lo quita. Por un lado, tratar de conseguir nuestros sueños y por el otro, aceptar lo que la vida sueña y actúa para nosotros. Por lo demás, entregarse lo más posible a cada instante que la vida nos regala, ya que mientras perseguimos la felicidad, ella, la pobre, corre sudorosa para alcanzarnos. La dicha es nuestro estado natural cuando no estamos distraídos buscándola. Ya dijo John Lennon que la vida es aquello que ocurre mientras estamos ocupados pensando en qué hacer con ella. El sentido de la vida es vivirla, dar lo que tenemos para dar, recibir lo que tenemos para recibir y hacer lo que tenemos que hacer. Es estar en lo que es. Las grandes respuestas sobre el sentido que vienen del pensamiento y del análisis más racional nos apartan del olor de la rosa ahora. Por otro lado, no importa tanto qué sentido tiene la vida para mí, sino qué sentido tengo yo para la vida. Es decir, ¿cuál es nuestra aportación a la belleza y el canto de la vida? Vivamos sostenidos en nuestros propios pies, en nuestros propios padres y en nuestras raíces familiares, y convirtamos las monedas que recibimos de nuestros anteriores, muchas o pocas, alegres o tristes, en riqueza para nuestras vidas y para las vidas de quienes nos rodean. Vivamos confiados en la gran inteligencia que gobierna las cosas, en la fuerza del Espíritu que todo lo alcanza y que a todos nos iguala como hermanos. Y no olvidemos que más allá de los pesares y temores de las pasiones humanas, brilla el latido de la vida, siempre alegre y bullicioso, porque sí. Tomar las monedas es una meta que tratamos de alcanzar para lograr la paz y la reconciliación con nuestros padres, con la vida, con los demás y con nosotros mismos. Finalmente, cuando miramos el fluir de la vida con ecuanimidad, los requerimientos del alma para lograr esta meta preciada son simples. Amar lo que es, la realidad tal como se manifiesta, aun cuando presente su cara terrible y furiosa. Así lo enseñan todas las tradiciones de sabiduría. Amar lo que somos, dejando de pretender ser diferentes, mejores o peores, respetando nuestros distintos rostros y los personajes que surgen según cambian los contextos, respetando nuestro cuerpo único y perfecto, respetando nuestros sentimientos tan necesarios y valiosos, sentimientos creados para ser sentidos y vividos, para dejarlos emerger y desaparecer, para dejarlos fluir, tal y como enseña la terapia Gestalt. Amar a todos los que son, es decir, a todos los compañeros humanos, pero en especial a los que nos conciernen de cerca, aquellos que forman parte de nuestra alma familiar y que constituyen nuestro universo de lazos interpersonales y afectivos, como se hace obvio en el trabajo de constelaciones familiares. Sobre los requerimientos del alma de vivir en el alma, hablaré
en un próximo trabajo.